en tu matinal al mediodía con alegría. El rol del psicólogo dentro de la gestión de la convivencia escolar, ¿cierto? Es importante. ¿Por qué? Porque la experiencia de convivir, ¿cierto? Es una experiencia de aprendizaje en sí, ¿ya? Entonces, todas las personas que confían en que su hijo esté en el colegio, donde los niños pasan la mayor parte del tiempo, es necesario que hayan estos equipos que gestionan y que monitorean cómo los niños van comportándose y conviviendo entre sí dentro del desarrollo de sus clases, ¿cierto? Entonces, dentro de esto se ha determinado a través de la ley de violencia escolar, en el 2011, ¿cierto?, la figura del encargado de convivencia escolar, que es quien gestiona, ¿cierto?, todos los procesos que se dan dentro del establecimiento, ¿ya? Dentro de los equipos de convivencia escolar están las duplas psicosociales, los inspectores generales, ¿cierto?, y todos aquellos actores que forman parte dentro de la comunidad educativa. Entonces, dentro de eso se tiene esta idea de poder incorporar a los asistentes de la educación, a los centros de alumnos, a los centros de padres, ¿ya? Porque todos ellos son quienes configuran una buena convivencia, digamos. Todos están involucrados en ello, ¿ya? Perfecto. Mi duda, bueno, te lo voy a hablar como todas las personas, ¿cierto?, que somos papás, ¿esto se creó producto del bullying entre compañeros o también con el respeto que hay hacia los docentes? Sí, bueno, el equipo de convivencia escolar aborda todas esas temáticas, ¿ya? Efectivamente, a lo largo de todo el tiempo, ¿cierto? Hoy actualmente el tema de la violencia escolar ha ido en aumento, ¿cierto? Hemos visto últimamente en las noticias, ¿cierto? Que incluso ahora vemos que hay niños que van con armas a clase y todo. Exacto, eso te quería comentar porque, ¿saben, chiquillos? Bueno, acá hay una estadística de 5.934 casos de bullying a nivel de todo Chile y en la región metropolitana se concentra la mayor cantidad a nivel nacional de 2.516. Pero pasó un efecto, quiero que usted me explique, mi psicólogo. Cuando los niños tuvieron, ¿cierto?, la pandemia, todos estuvieron confinados, ¿cierto?, en sus casitas. Pero todos vimos en las redes sociales que cuando se entró al colegio, pero hubo una cantidad de bullying y agresividad. ¿A qué se debe eso? ¿El efecto de la pandemia, del encierro? ¿O los papás estamos fallando ahí? Yo creo que son diferentes factores los que influyen en el comportamiento de un niño o de un adolescente. Ya estas estadísticas que tú mencionas con respecto al bullying se da en mayor cantidad en la edad adolescente, ¿cierto? Que son como la adolescencia. Sí, la adolescencia, que es una edad muy compleja, llena de cambios, ¿cierto? Y todo, y el efecto de la pandemia es uno de los grandes factores que implican en que el comportamiento de los estudiantes, de los adolescentes y de los niños, ¿cierto?, haya sido difícil para ellos como volver a retornar a las clases. Tenemos que pensar que hay muchos niños que nunca empezaron su etapa escolar en lo online, ¿cierto?, en la virtualidad. Claro. Entonces, el incorporarse a este establecimiento con reglas, con otros compañeros, con otros espacios diferentes, significó un desafío para ellos, ¿ya? Totalmente. Y también para los adolescentes que estaban, por ejemplo, los niños que pasaron de octavo básico a primero medio, ¿cierto? Entonces, que pasaron ese cambio de etapa, también les significó conocer compañeros nuevos, ¿cierto? Vivir ciertos procesos que son parte del proceso del desarrollo evolutivo del humano, del ser humano, a convivir con las diferentes personas. Entonces, claramente el efecto pandemia puede ser uno de los motivos. Ahora, lo que tú mencionas de los papás que están fallando, yo creo que igual es importante que soltemos un poco como esa liga tan dura que ponemos sobre los papás. Tenemos que entender que no existen los papás perfectos y que en algún momento todos los papás fallan, ¿ya? Claro. Entonces, bajo esa perspectiva también tenemos que entender de que siempre hay que estar pensando en qué se puede trabajar más que en buscar quién es el culpable de algo. El culpable, en realidad buscar la solución. Claro. Es que te lo comento porque efectivamente cuando ocurrían todas estas situaciones, ¿cierto?, de bullying, los comentarios que se hacían en las redes sociales era efectivamente culpando a los papás. Claro. Pero tú lo que nos quieres dar a entender de que en realidad aquí no hay culpable, sino que es buscar la solución. Y para eso están ustedes, esta entidad. Claro. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque, y más que nada, tu rol como psicólogo que debe ser muy importante. Sí. Me gustaría que nos explicaras un poquito de eso. Claro, sí, mira, tú das una palabra que es súper buena, que es la gestión, ¿ya? Cuando se conforman los equipos de convivencia escolar dentro de los establecimientos educacionales, que son los municipales o los particulares subvencionados, ¿Sí? porque los particulares pagados tienen un comité para la sana convivencia que creo que es como diferente o se gestiona de otra manera, ¿ya? Pero para el tema municipal, dentro de este equipo, ¿cierto?, el encargado de convivencia escolar tiene que gestionar un plan para la gestión de la convivencia escolar. Perfecto. Dentro de ese plan de gestión están todas
todas aquellas actividades, acciones, instancias en las que se va a invitar a la comunidad, a los estudiantes y a los docentes a poder participar de esas instancias que nos permitan llevar una buena convivencia, ¿ya? Dentro de este plan de gestión, aparte de estas acciones que se dan a través de talleres que se hacen en los cursos, talleres para los docentes, actividades de convivencia, ¿cierto? Entre los docentes y los estudiantes y los centros de padres, los centros de alumnos, ¿cierto? Está esta idea de poder llevar a cabo toda esta gestión, y para ello se apoyan de estos equipos que son las duplas psicosociales, ¿ya? En donde ahí entro yo como psicólogo y también los trabajadores sociales. El equipo que ayuda a ejecutar el plan de gestión para la convivencia son los diferentes actores que ya mencioné, pero dentro del equipo de psicosocial, que son profesionales que tienen que ser del área de las ciencias sociales, porque somos quienes tenemos las competencias para poder entregar estos procesos de acompañamiento que se dan, ¿ya? Pensemos que hay que resguardar tanto a los profesores como a los estudiantes y a todos los que participan de la comunidad, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace ahí? Si nosotros vemos que como necesidad dentro del establecimiento, de cualquier establecimiento, hay muchos casos de bullying, como tú mencionas, o de mala relación hacia los docentes, por ejemplo, se crean talleres, se generan actividades que promuevan estos valores, ¿ya? O estas habilidades que le permiten a todos los actores de la comunidad educativa a poder resolver bien los conflictos, a buscar canales de resolución, a interactuar entre ellos también, sí, porque en realidad los equipos de convivencia escolar, entendiendo la convivencia como una acción que involucra a todos, no solamente a los estudiantes, sino que igual es importante que los docentes también puedan generar este espacio que es sano para que el aprendizaje de los niños pueda ser, de los niños y de los adolescentes, pueda ser óptimo, ¿ya? Exacto, porque ¿cómo vamos a aprender en un lugar en donde no estamos cómodos? Claro, ¿cierto? que sí. Ahora, bueno, también te quería preguntar, esto que ustedes hacen, ¿cierto? De poder, en este caso los docentes y también los alumnos, poder ayudarlos, ¿también los padres tienen que participar? Claro. Sí, es súper importante. Uno de los objetivos es integrar y mejorar la relación que hay entre la escuela y los padres, ¿cierto? Es importante que, bueno, tú eres mamá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me imagino que tu hija, que debe estar súper grande ya, pasa gran parte del tiempo en la escuela, ¿ya? Claro. Y tú como mamá necesitas ciertas garantías de saber que tú vas a llevar a tu hija a un lugar donde la van a estar educando bien, donde va a tener un lugar que la protege, donde va a tener un lugar en donde cualquier cosa que ocurra se te vaya a contactar en el momento preciso. Tú necesitas saber y necesitas estar teniendo esta retroalimentación de lo que ocurre en el establecimiento en el cual tú confías que tu hija va a ir a aprender. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Estas mismas duplas psicosociales que yo te comento son las que se encargan de generar entrevistas para poder recabar información en cuanto a cualquier situación en específica o general que esté ocurriendo. Ya dentro de esto están, por ejemplo, las visitas domiciliarias, en donde, por ejemplo, no sé si un niño está faltando harto tiempo, si vemos que hay una familia que está pasando por algún momento difícil. Es como seguimiento que ustedes Claro, hacen. sí. La labor principal del psicólogo o del trabajador social, del profesional que está dando este apoyo psicosocial, es poder conocer la realidad de los estudiantes, de cada estudiante y también del establecimiento en general. Y en base a eso ustedes crean una ayuda. Y en base a eso nosotros creamos y se crea este plan de gestión y este plan de apoyo y monitoreo que es para los estudiantes y para las familias. Dentro del plan de gestión tienen que haber estas acciones, pero también están todos los protocolos que son necesarios de poder activar en caso de que ocurra alguna situación importante dentro del establecimiento. Ese tema yo quería que lo conversáramos. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que a lo mejor sufren algún tipo de bullying o cierto, no se sienten cómodos, pero no lo hablan, lo callan. Sí. Entonces, ¿cómo poder... Ustedes, a ver, lo que yo quiero preguntar, los profesores, ellos están atentos, ¿cierto?, a que está pasando esto, salen los recreos y están observando si algún pequeño está sufriendo de bullying. Claro, sí, bueno, ahí eso es súper importante lo que tú comentas, porque los profesores son los que se encargan, ¿cierto?, de poder observar, aparte de la labor súper importante que hacen los profesores, que es llevar a cabo toda la educación y entregar todos los contenidos para los adolescentes y los niños.
También en estos espacios que tú mencionas, como los recreos y todo eso, son quienes se encargan los asistentes de la educación, que son los tíos que asisten en la sala, o los tíos encargados de pasillo, que también ellos se generan una labor súper importante dentro del establecimiento, que no siempre es tan reconocida, ¿ya? Qué bueno, acá lo sí. reconocemos entonces y le mandamos un abrazo y un beso a todos los asistentes y también a los profesores. Sí, y ellos también son parte, como te digo, de este grupo que debe estar incluido en todo el equipo de convivencia escolar, que debe ser importante porque son los que pasan harto tiempo con los niños y lo ven en estas situaciones que son un poco más orgánicas, en donde uno puede identificar, no sé, si hay un niño que, por ejemplo, siempre jugaba o siempre era risueño y de repente lo vemos un poco más aislado, un poco más triste. Esos espacios son perfectos para poder dar a conocer cuando una situación está cambiando, entonces se informa al profesor y el profesor informa al equipo de convivencia escolar. ¿Ya? Y el equipo de convivencia escolar, a través de las entrevistas que son individualizadas, ¿cierto? Detectamos cuál es el problema. Yo como psicólogo, una entrevista, es cierto, es súper importante, Mariela, entender que dentro de los establecimientos el rol de psicólogo no es hacer clínica, es poder acompañar en estos procesos que son de cambio, en estos procesos que son un poco difíciles cuando hablamos de violencia, son complejos, pero no es hacer clínica. En caso de que exista alguna necesidad en donde se vea alguna sintomatología, por ejemplo, de un cuadro ansioso, un cuadro depresivo o cualquier otra situación que pueda afectar el óptimo aprendizaje del estudiante, se hace alguna derivación. Se cita primero a los apoderados para que estén en conocimiento y el equipo de convivencia escolar presta apoyo a todo lo que se pueda hacer con el niño, ¿cierto? También dentro del establecimiento existen un equipo que el equipo pide, ¿cierto? El programa de integración escolar, que presta apoyo si es que el estudiante lo necesita por cualquier necesidad educativa que tenga. ¿Ya? Ok, entonces ya sabemos que los asistentes son las personas que están como de alguna manera monitoreando, viendo qué pequeñito o qué estudiante si se presenta algún cambio en su forma de ser. Claro. Cuando ya los niños tienen confianza y le dicen a los papás, las medidas de alerta en realidad. No quiero ir al colegio, y los papás a veces le preguntan y no quieren hablar. Entonces, ¿qué es lo que dicen los papás? Ay, no, que a lo mejor no quiere ir porque de regalón, ¿cierto? Claro. Cuando pasa eso, ¿sería bueno que un papá que ve que su hijo no quiere ir al colegio por algún motivo se acerque a ustedes y le explique para que ustedes lo puedan ayudar o orientar? Sí, de todas maneras, de hecho eso es súper común que pase cuando ocurre. A ver, ¿cuál es el enfoque principal del establecimiento en general, ¿cierto? Y del equipo de convivencia escolar es, ¿cierto? Tener en cuenta que el derecho a la educación del niño o del adolescente es súper importante. Cuando vemos un estudiante que está faltando prolongadamente al establecimiento, se está vulnerando su derecho a la educación. Perfecto. Entonces, o sea, está esa sospecha. Ya. Primero tenemos que saber por qué ocurre, ¿ya? ¿Por qué está faltando? Ya hay ocasiones, a mí me ha tocado de repente ver ocasiones en las que van muchos papás preocupados porque asumen que esta idea de no querer ir al colegio de los niños o del adolescente parte por algún motivo que se esté desencadenando dentro del establecimiento, ya sobre todo si es un niño que asistía con regularidad, por ejemplo. Entonces es importante que dentro de esto se tenga claro de que el equipo de convivencia escolar dentro del establecimiento está justamente para eso, pues para poder acercar y mejorar la relación entre la casa y el establecimiento. Entonces, si un papá tiene alguna duda y dice, pucha, mi hijo se siente así o ha cambiado en esta forma de ser o no quiere ir al colegio, tiene que acercarse al establecimiento para poder pedir los apoyos que sean necesarios. Ah, perfecto. Entonces, acercarse al establecimiento para poder hablar de este tema. Claro. Porque, mira, a veces suceden cosas con los niños, ¿cierto? Que tienen actitudes que en realidad son bastante agresivas, ¿cierto? Y a veces los papás, cuando tú hablas con bueno, no en caso mío, estoy hablando en general, cuando tú hablas con los papás de estos pequeñitos que están un poco agresivos, los papitos siempre tienden a bajar el perfil. ¿Ya? No, que no voy a hablar con él, voy a conversar con él, pero el hecho en sí puede ser muy grave. Claro. Es bueno entonces, aparte de hablar con los papás, también informarlo en el colegio. Sí. Independiente que el papá le baje el perfil a la situación. Lo que pasa es que si dentro de estos profesionales, que puede ser el mismo psicólogo o el trabajador social, en el fondo cualquiera que forme parte del equipo de convivencia escolar,
por eso es súper importante la entrevista individualizada, porque ahí se pesquisan cualquier situación que pueda estar afectando la asistencia del niño o el comportamiento del niño. Ya, por ejemplo, si un papá le baja el perfil, pero yo como profesional me doy cuenta de que no, aquí quizás la conducta del papá es la que está afectando la conducta del niño, y generalmente así, no es como que el papá tenga la culpa. Ya todos, criar no es fácil, ¿cierto? Y todos tenemos diferentes necesidades, entonces también se le hace ver eso al papá si es que en una situación que pueda ser, por ejemplo, un niño que ejerce agresión o que hace bullying dentro del establecimiento y de repente los papás le bajan el perfil o no abordan la situación. O no creen, y no creen, lo mejor es lo que mi hijo no hace esto. Y desmienten y demuéstramelo, ¿cierto? Con pruebas que efectivamente mi hijo hace eso, porque hay una forma de cegar o de evadir en realidad el problema que está teniendo este pequeño. Eso pasa. Pero también regularmente. se hace un trabajo con la familia. Ya, yo no sé si, igual depende mucho de la realidad de cada establecimiento. Tenemos que entender que también la realidad de cada establecimiento es diferente. Ya hay escuelas o colegios que tienen mayores índices de vulnerabilidad, otros más bajos, la escolarización de los papás, son varios factores los que influyen en el comportamiento, pero siempre es importante poder hacerlo con un enfoque que sea resguardando el derecho a la educación del niño y con un enfoque pedagógico. Ya la idea del establecimiento nunca es culpar a los papás, sino que entregarle aquellos apoyos de acuerdo a la necesidad que puedan tener. ¿Ya? En tu matinal, al mediodía, con alegría.